En el gélido diciembre de 2023, dentro de los muros centenarios de la Universidad de Salamanca, un hombre sintió como 500 años de historia se derrumbaban sobre él en un instante. En el solemne Paraninfo, un etnomusicólogo judío estadounidense escuchaba la presentación de sus alumnos cuando, de repente, el color abandonó su rostro. Sus manos, que habían recorrido los archivos musicales de medio mundo, temblaron sobre sus rodillas. ¿Qué pudo provocar que un erudito de su calibre, una autoridad mundial que había dedicado más de 30 años a estudiar las migraciones de la música, quedara tan profundamente conmocionado por una simple canción popular española? ¿Una de esas que los niños cantan en los campamentos de verano? Esta es la asombrosa historia de un descubrimiento que revela las raíces ocultas que nos unen, un relato de cómo la música, cuando viaja a través del tiempo, puede desenterrar los secretos más profundos de un país. El protagonista de nuestra historia es el profesor David Cohen, un académico de prestigio mundial, judío de ascendencia sefardí, aunque para él siempre había sido más un dato genealógico que una conexión viva. Como profesor invitado en la cátedra de etnomusicología de la histórica Universidad de Salamanca, había culminado un semestre que consideraba fascinante pero predecible. Había realizado trabajo de campo en más de 50 países, rastreando cómo las melodías mutan y se adaptan al cruzar fronteras. Se creía inmune a las sorpresas. He dedicado 3 décadas de mi vida a cartografiar los caminos invisibles por los que viaja la música, solía decir en sus conferencias. Creía haber descifrado sus códigos, haber entendido cómo perfora las barreras culturales. Pero lo que ocurrió aquel día en Salamanca. Aquello destrozó todos mis mapas conceptuales. Era el 15 de diciembre, el día de las presentaciones finales del seminario. Los estudiantes en grupos exponían los resultados de un año de investigación. El ambiente era una mezcla de nerviosismo juvenil y rigor académico. El profesor Cohen escuchaba con atención, ofreciendo comentarios perspicaces y ánimos. Nuestro tema de investigación, comenzó una joven estudiante llamada Sofía, con la voz clara y segura, es la evolución de canciones de origen extranjero que se han integrado en el folclore popular infantil español, especialmente después de la posguerra. Resulta particularmente interesante que 2 de estas canciones sigan siendo extremadamente populares en campamentos, fiestas escolares y reuniones familiares. Para ser sincero, recordaría más tarde el profesor Cohen, al principio no le presté una atención desmesurada. Creía tener un conocimiento bastante sólido de la educación musical en España y su repertorio popular. Sofía proyectó en la gran pantalla un vídeo casero. La primera canción es de sobra conocida por todos. Se titula Dona Dona. Se ha enseñado durante generaciones, y su melodía melancólica es parte de la banda sonora de la infancia de muchos españoles. En la pantalla, un coro de niños en un festival de fin de curso cantaba con voces inocentes sobre un ternero camino del matadero. Cohen asintió levemente. Conocía la canción, un clásico del repertorio folk europeo, popularizada por Joan Baez. Una pieza triste, sí, pero familiar. La segunda, continuó Sofía, mientras cambiaba la diapositiva, es aún más interesante por su arraigo. Hablamos de El Vito, una canción y baile que todos asociamos con lo más profundo de Andalucía, con el duende y la esencia del folclore del sur. El grupo de Sofía se puso en pie. Una guitarra comenzó a rasgar los acordes característicos, y los estudiantes empezaron a cantar y a marcar el ritmo con palmas, recreando la atmósfera festiva de una feria. Fue en ese preciso instante cuando el mundo del profesor Cohen se detuvo. El aire se le escapó de los pulmones. No era la letra, ni siquiera el ritmo de las palmas. Era la melodía. La escala musical, esa cadencia descendente tan particular, ese ornamento vocal que la estudiante que lideraba el canto intentaba imitar. Aquello no era solo flamenco. Era algo más. Algo infinitamente más antiguo, más profundo, un eco que resonaba en la cámara más recóndita de su memoria genética. Eran las inflexiones de las oraciones que su abuelo cantaba en la sinagoga, los lamentos melódicos de los antiguos poemas litúrgicos sefardíes. Los niños del vídeo de antes cantaban una canción sobre un ternero, una tragedia ajena. Pero ahora sus estudiantes españoles, sonrientes y llenos de vida, estaban interpretando una melodía que para su oído entrenado, sonaba como el lamento de un pueblo entero. No puede ser, susurró para sí mismo, un sudor frío recorriéndole la nuca. Es absolutamente imposible.
Pero la sorpresa no había hecho más que empezar. Sofía, ajena al cataclismo interior del profesor, continuó su exposición. Lo curioso es que, al igual que Donna Donna, el Vito se consolidó en el repertorio popular más o menos en el mismo periodo del siglo XX, pero sus raíces son mucho más antiguas. Sin embargo, no existen estudios concluyentes sobre su origen exacto, más allá de asociarlo a la tradición andalusí. El profesor Cohen ya no podía permanecer en silencio. Se puso en pie, interrumpiendo el murmullo de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él. Un momento, Sofía, por favor, dijo, su voz sonando más tensa de lo que pretendía. Los estudiantes se callaron, sorprendidos. ¿Qué habéis investigado exactamente sobre la melodía original de estas dos canciones? La estudiante, confundida, parpadeó. La melodía original, profesor. Bueno, los archivos indican que el Vito es una danza folclórica andaluza anónima, y sobre Donna Donna, las fuentes la citan como una balada popular judía de Europa del Este. La voz del profesor se cargó de una emoción incontenible. Sofía, dijo avanzando lentamente hacia el estrado, tú y tu grupo, sin saberlo, habéis tropezado con algo de una importancia capital. El silencio en el Paraninfo era ahora absoluto, denso. Estas dos canciones no son simplemente viejas melodías populares extranjeras. Para nosotros, para el pueblo judío, y especialmente para los sefardíes, tienen un significado que trasciende la música. La mirada del profesor recorrió los rostros atónitos de sus alumnos. Con una determinación férrea, continuó, a partir de este momento voy a dedicarme a resolver este misterio. Descubriré por qué estas melodías llegaron aquí, cómo echaron raíces tan profundas en el alma de España, y por qué los niños españoles las han amado durante más de medio siglo. Os juro que desvelaré la verdad que se esconde tras estas notas. Al día siguiente el profesor Cohen estaba atrincherado en su despacho temporal. Las paredes, cubiertas de mapas que trazaban las diásporas musicales del mundo, parecían observarle. Montañas de legajos, partituras y libros se apilaban en su mesa. Estaba solo, sumido en una profunda reflexión. 30 años de investigación por todo el mundo, y nunca me di cuenta de lo que tenía delante de mis narices, aquí, en la propia Sefará. Decidió empezar por los hechos, por los datos puros. Sobre su escritorio reposaban dos partituras, Donna Donna y el Vito. Comenzó con la primera. Una rápida búsqueda en las bases de datos musicológicas confirmó lo que ya sabía. La canción original se titulaba Dana Dana, y estaba escrita en yidis. El compositor era Solom Secunda y el letrista Aaron Zeitlin. La fecha de su creación, 1938. La expresión del profesor se ensombreció. 1938. El año de la Noche de los Cristales Rotos, un momento en que la persecución nazi contra los judíos se intensificaba de forma aterradora en toda Europa. Esta canción, murmuró leyendo un análisis crítico, es una alegoría. El ternero llevado al matadero que no sabe por qué sufre, contrastado con la golondrina que vuela libre en el cielo. Es una metáfora de la trágica impotencia del pueblo judío, un pueblo que se enfrenta a un destino terrible sin poder elegir. Era, en esencia, un himno de tristeza y resignación que parecía prefigurar la inmensa tragedia del Holocausto. El profesor se detuvo a pensar. En España aquella canción se había despojado por completo de su terrible contexto histórico. En un antiguo material didáctico de 1965 que encontró digitalizado, Donna Donna se presentaba como una canción sobre un pobre ternerito, utilizada a veces en las escuelas para enseñar empatía hacia los animales o como una lección sobre el ciclo de la vida. Se había borrado toda mención a la persecución, al genocidio, a la identidad de sus creadores. Luego su atención se centró en el Vito. Este misterio era más profundo, más antiguo. La canción no había sido importada, había nacido aquí. ¿Pero cómo? ¿Y de quién? Sus dedos volaron sobre el teclado, buceando en archivos de etnomusicología, buscando tesis doctorales olvidadas y artículos especializados. Y entonces lo encontró. Una corriente de investigación minoritaria, pero persistente, que conectaba la estructura melódica de El Vito y otros palos del flamenco primitivo con la música litúrgica sefardí. La modalidad frigia, leyó en voz alta. El uso de melismas y microtonalidad. La cadencia andaluza.
Todo es estructuralmente análogo a los antiguos cantos de las sinagogas de Castilla y al-Ándalus. En la pantalla de su ordenador aparecieron dos partituras, una al lado de la otra. A la izquierda, la melodía de El Vito. A la derecha, la transcripción de un piyut, un poema litúrgico hebreo del siglo XII. Las similitudes eran escalofriantes. No era una copia, sino un eco, un fantasma melódico. Una ola de comprensión lo inundó, tan potente que tuvo que recostarse en su silla. No es una canción importada. Es una reliquia. Es un fósil viviente. La verdad era infinitamente más impactante de lo que había imaginado. La melodía no había llegado a España desde fuera. Al contrario. Había sobrevivido aquí, oculta a plena vista durante 5 siglos. Sobrevivió a la Inquisición, al edicto de expulsión de 1492. Cuando los judíos sefardíes fueron forzados a abandonar sus hogares, se llevaron las llaves de sus casas, pero dejaron atrás sus melodías, impregnadas en el aire, en la tierra, en la memoria sonora de la gente que se quedó. Y el pueblo español, sin saberlo, las había recogido, las había cuidado, las había transformado en sus propias canciones festivas, convirtiendo un lamento sagrado en un baile profano y vibrante. ¿Significa esto que los niños españoles, cuando bailan el vito en las ferias, el profesor respiró hondo, están, en realidad, perpetuando un rito religioso de sus vecinos expulsados hace medio milenio? ¿Sin tener la más mínima conciencia de ello? Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente una idea audaz comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la supervivencia de estas canciones no fue un accidente? ¿Y si la elección de Dona Dona en el siglo XX tampoco lo fue? ¿Qué conectaba la España de la posguerra con el antiguo legado de Sefarad? Es hora de contarles a mis alumnos lo que he encontrado, decidió. Días después, Sofía y los demás estudiantes se reunieron de nuevo en el despacho del profesor. La atmósfera ya no era la de una simple tutoría. Había una expectación eléctrica en el aire. El mapa del mundo en la pared parecía diferente ahora, sus chinchetas de colores no solo marcaban rutas, sino también historias de supervivencia y olvido. Estimados alumnos, comenzó Cohen, su voz resonando con una nueva autoridad, tras mi investigación, he descubierto algo que va a cambiar vuestra percepción de nuestra propia cultura. Cuando una melodía cruza las barreras del tiempo y la memoria, se comporta como un ser vivo, muta para sobrevivir. Se adapta. Sofía, con los ojos muy abiertos, preguntó, profesor, ¿qué tipo de transformación ocurrió exactamente? Cohen se levantó y señaló la partitura de Dona Dona. Tomemos este caso. En 1938, en un gueto de Varsovia, nace como un grito de angustia, el requiem de un pueblo. En los años 60 en América, se convierte en un himno pacifista, un símbolo universal contra la opresión. Y aquí en España se transforma en una fábula infantil, una lección de empatía. Proyectó 3 imágenes en la pared, una foto en blanco y negro de judíos europeos en los años 30, Joan Baez en el Festival de Woodstock, y un dibujo de un libro de texto español con un ternero y una golondrina. La misma melodía, la misma estructura armónica. Significados radicalmente distintos. Es lo que llamo el efecto camaleón cultural. Otro estudiante levantó la mano. ¿Pero por qué? ¿Por qué se producen estos cambios? Excelente pregunta, replicó el profesor. Se producen porque la sociedad receptora reinterpreta la música a través del filtro de sus propias necesidades y su propio contexto. En la España de la posguerra y la dictadura, una sociedad que anhelaba la paz y la normalidad, pero que no podía hablar abiertamente de las grandes tragedias políticas. Una canción sobre la compasión hacia un animal era una vía de escape perfecta y segura para expresar sentimientos de empatía y anhelo de paz. Inconscientemente la sociedad española filtró el significado original, el judío, el histórico, y se quedó solo con la emoción universal que le servía en ese momento. Luego el profesor se giró hacia la partitura de El Vito. Pero el caso de El Vito es el descubrimiento verdaderamente asombroso. Aquí, la melodía no fue importada. Fue domesticada. Ocultada. La España de los Reyes Católicos, en su afán por crear una identidad nacional y religiosa única, no pudo borrar por completo las huellas de las otras 2 culturas, la musulmana y la judía.
La música sefardí, con su profunda carga emocional y espiritual, era demasiado poderosa para desaparecer. Así que sobrevivió camuflada. Se vistió con el traje de volantes del folclore andaluz, cambió el lamento de la sinagoga por el jaleo de la fiesta. Sofía estaba visiblemente emocionada. Entonces, ¿nos está diciendo que cuando bailamos el vito estamos conectando sin saberlo con la España de las tres culturas? Exactamente, afirmó Cohen con rotundidad. Estáis siendo los custodios inconscientes de una herencia dormida. Durante 500 años, España ha cantado y bailado las canciones de un pueblo que expulsó. Y esto no es una acusación, al contrario. Es la prueba más hermosa de que la convivencia fue tan real y profunda que sus frutos culturales se volvieron inseparables de la identidad española. No se puede entender el flamenco sin sus raíces árabes y judías. El vito es un fantasma que se niega a abandonar su hogar. La revelación dejó a los estudiantes sin palabras. Su pequeño trabajo de clase se había convertido en una puerta a un capítulo perdido de su propia historia. Pero para el profesor Cohen, el descubrimiento trascendía lo académico. Se había convertido en algo intensamente personal. Esa noche, mientras paseaba por las calles empedradas de Salamanca, bajo la luz dorada de la piedra de Villamayor, todo parecía distinto. Ya no era un turista académico admirando un decorado histórico. Cada arco, cada plaza, cada sombra en la antigua judería le hablaba en un idioma que ahora podía comprender. Sus antepasados, los Cohen, que fueron expulsados de algún lugar de Castilla en 1492, habían iniciado un exilio de 5 siglos que los había llevado por el Mediterráneo hasta acabar en América. El David era el producto final de esa diáspora. Siempre había sentido Sefarad como una idea romántica, una patria perdida y mitológica. Pero ahora la sentía real, viva, latiendo bajo sus pies. Se dio cuenta de que su familia nunca se había ido del todo. Una parte esencial de su alma se había quedado aquí, meciéndose en las nanas, vibrando en las cuerdas de las guitarras, esperando a ser reconocida. Se detuvo frente a la fachada plateresca de la universidad y miró hacia el cielo estrellado. El aire frío de la noche castellana le llenó los pulmones. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, el profesor David Cohen lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora e indescriptible. Eran las lágrimas del reencuentro. El llanto de un hombre que, tras una odisea de 500 años a través de las generaciones, finalmente había vuelto a casa. La música, se dijo, es el único fantasma en el que creo. Un fantasma que no asusta, sino que conecta. Que nos recuerda quiénes fuimos para que entendamos quiénes somos. Hoy, en algún patio de colegio, en alguna fiesta de pueblo en Andalucía, unos niños seguirán cantando y bailando el vito. Y sin saberlo estarán manteniendo viva una herencia, tejiendo un hilo invisible que une la España del siglo XXI con la Sefarad medieval. Estarán demostrando que ninguna expulsión es definitiva cuando la cultura se niega a hacer las maletas. Después de 30 años recorriendo el mundo, el profesor Cohen había aprendido la lección más importante de su vida. No hay lugar en la tierra que, como España, haya conservado de forma tan natural e inconsciente el tesoro cultural de otro pueblo, integrándolo en su propio corazón. Y ese tesoro, esa herencia dormida, es una prueba irrefutable de la inmensa riqueza y complejidad del alma española. ¿Y usted, recuerda haber cantado Dona Dona o El Vito en su infancia? Quizás sin que fuera consciente, en aquel momento se estaba abriendo en su interior una puerta secreta hacia un pasado mucho más profundo y compartido de lo que jamás había imaginado. Si esta historia le ha hecho redescubrir algo que creía conocer, le invitamos a compartir sus recuerdos. Porque cada canción que cantamos es un mapa, y a veces el destino al que nos lleva es nuestro propio y olvidado hogar.